Buenas noches a todos. El día de hoy embarazo, nos toca el tema embarazo de 11 a 14 semanas, la parte de la normalidad. Realmente es un honor que el CIES y que la SUNIGOP se hayan aliado para brindarnos este curso. Y yo creo que este es uno de los temas principales que está en boga de todo el mundo a nivel nacional, la gran expectativa que se tiene, cómo va cambiando la medicina y cómo podemos comenzar a analizar a nuestro feto de tan temprano como son las 11, 14 semanas. O sea, la morfología, los equipos son maravillosos actualmente, ya se puede evaluar desde vía transvaginal como desde vía abdominal, pues claro, siempre la vía transvaginal es lo más idóneo poderlo conseguir en estos cortes. En la parte morfológica, claro, la evaluación comienza por la vía abdominal en lo que son los marcadores del primer trimestre que todos conocemos. Las guías ISOP son unas guías que por lo general nosotros utilizamos como punto de referencia. Yo le digo las páginas amarillas, lo que no está en ISOP pues no existe prácticamente. Algo que ya son aceptadas a nivel universal y ella nos hace preguntas clave como que ¿para qué sirve hacer un ultrasonido en esta semana? La primera cosa pues que queda en piedra, le digo yo, la edad gestacional, o sea, cuando yo calculo la edad gestacional en este periodo, ese es el que me va a servir como punto de referencia para la toma de mis decisiones. ¿Qué son lo que uno debe encontrar o qué debe de buscar a breve? Porque hay una frase famosa que es lo que el cerebro no conoce, realmente no lo va a buscar. Entonces, si no lo pensás, no lo buscas. Y entonces tenemos que conocer lo anormal para hacer un comparativo y poder encontrar qué es lo que está fuera de esa normalidad. Y en el caso del primer trimestre, pues nos permite la evaluación de, sobre todo en los gemelos, de la parte de extra de la corionicidad. Todos sabemos la importancia de saber la diferencia entre lo que es un gemelo monocorial que cursa con complicaciones propias de esta, que son muy distintos del seguimiento. Entonces, establecer cuál es cuál es muy importante. Y eso, su efectividad, su sensibilidad y especificidad como prueba en este trimestre es el momento más idóneo y exacto. ¿Qué es lo que te dice la guía ISOP? Que la exploración debe ser completa. Prioriza el abordaje, como había mencionado, transvaginal, no despreciando la parte abdominal de la parte de los marcadores, y te permite que esto quede en un registro estandarizado, o sea, que todos, cuando nosotros nos enseñan desde anatomía que la revisión debe ser cefalocaudal y qué es lo que debe llevar cada órgano, eso nos estandariza, nos permite esquematizar y en nuestra cabeza, como les dije, si a mí se me olvidó buscar uno de los cortes de corazón, yo me tengo que regresar porque quiere decir que algo me hizo falta en la evaluación y algo se me puede pasar. Entonces, esa estandarización con esa idea es de que yo lleve una lista de chequeo, ya sea mental o escrita, para que yo a la hora de los problemas pues, pueda detectarlos. Periodo óptimo, realmente las guías hablan de 10 semanas hasta 13,6 séptimos, pero sabemos que por convenio, pues lo que uno prioriza más que la edad gestacional en sí son las medidas. Y lo ideal es la evaluación de un feto entre las 45 milímetros y los 84 milímetros, que es el famoso primer trimestre, porque aparte de esta evaluación estructural anatómica, nos permite la evaluación de los marcadores y la estandarización en calculadoras que nos permiten dar un registro numérico y no un me parece famoso que creo que es alto riesgo. Entonces, eso está muy bien dado en lo que es la calculadora de la FETAL, que es el estándar que estamos utilizando en todo el país. Eh, Antes de este periodo, probablemente hay estructuras que sean difíciles de evaluar. Siempre hay que cumplir en ultrasonido, sobre todo en estos embarazos pequeños, el famoso principio Alara. O sea, yo tengo que darle la menor exposición a los rayos. Es cierto que los ultrasonidos son ecos, no son rayos X, que la gente le teme, o son otro tipo de espectro de rayos que pueden causar mayor daño al feto,
pero siempre hay que, el principio de Lara habla de que yo debo de exponer lo menos posible a las ondas de calor que se emiten con este eco, porque aunque sea mínima la exposición, hay una elevación pequeña de la temperatura. No está documentado que realmente pueda dañar gravemente a un feto, pero sí se tiene que respetar este principio. Y eso, como les dije, mientras más pequeño el feto es más importante todavía. Ya mencioné la primera parte de que cuándo debo de evaluar a mi feto. Pues realmente en esta parte habla de 30 a 84 milímetros. Yo les propongo siempre que tratemos de hacerla entre los 45 y 84 que les mencioné, porque también me permite hacer la revisión, como les dije, de los marcadores. Entonces hay que aprovechar y no cargar tampoco de estar haciendo ultrasonido. Le hago uno a las 10 semanas para hacerlo una a las 12, una a las 3, sino que utilizar todas las herramientas que tenemos para que en el mínimo que es contacto con las pacientes podamos albergar y revisar todo lo que es necesario durante todo el embarazo. Entonces, propuesta, siempre la guía dice 10 a 13,6, pero tratemos de procurar que sea entre las 11 y las 13,6 para que aprovechemos los marcadores de primer trimestre. En busca, antes se le llamaba ese ultrasonido genético por estos marcadores. Imagínense la importancia que hasta le daba el nombre al tipo de ultrasonido que estamos viendo. El embarazo debería, dice, de ofrecer esta datación, y siempre que yo tenga un embarazo que mida menos de 84 milímetros, yo debo de calcularlo por CRL. O sea, esa es una recomendación, nivel de evidencia A, el más alto que se puede tener. Y es cierto, yo mido otras cosas como el DBP, la circunferencia cefálica, la misma longitud femoral, pero lo hago con el fin de descartar otras anomalías o otras patologías. La edad gestacional en el primer trimestre tengo que datarlo por CRL. Cuando el embarazo pase de 85 milímetros, yo sí me tendré que auxiliar con otras medidas, pero priorizando eso, no es posible que encontremos dataciones con 95, 96 de CRL nada más. Ahí tendría que ser fetometría completa y viceversa. O sea, me encuentro que está datado por fetometrías que no corresponden a un embarazo de 11 semanas. Esta es la lista que aparece en la guía ISO del orden que yo debería hacer la revisión entre las 11 y las 13,6. Miren qué completa, es como un examen físico como nos enseñaron desde la Facultad de Medicina. Cabeza, cuello, cara, columna, tórax, corazón dentro del tórax como el órgano más relevante en este momento, abdomen, la pared abdominal, extremidades y placenta. Esto mismo nos explica qué es lo que yo debo de buscar, y les sugiero que esta lista la hagan o la tengan sobre todo en las primeras veces que se enfrenten a este tipo de ultrasonido, porque yo puedo decir, bueno, a mí me falta de la cara, revisar que tenga el hueso nasal, que esté el perfil completo. O sea, no revisé columna y ahí se me pasan los defectos del tubo neural. Acordémonos que ahora tenemos la ventaja dentro del sistema que tenemos la cirugía fetal. Entonces, mientras más temprano yo vaya captando este tipo de defectos, me encontraré como que se llama con preparación para la paciente lo más temprano posible. El corte emblemático de cabeza es el que les estoy poniendo frente en estos momentos. Si ustedes revisan, voy a tratar de poner el puntero. Ultrasonido, uno lo dice lo dice a término de broma, pero realmente es imaginación. Entonces uno dice alas de mariposa y uno se queda tranquilo porque uno puede detectar patologías tan frecuentes como la del sistema nervioso central, que son de las más frecuentes después de las cardiopatías. Entonces, con una simple mirada, yo puedo decir que esta cabeza está dentro de lo que se considera normal. Entonces, ustedes se tienen que familiarizar con lo normal para que cuando se encuentren algo extraño, uno lo pueda hacer la comparación. Entonces, esta imagen es emblemática de la revisión de cráneo, sobre todo en el primer trimestre, descrita por el doctor Waldo Sepúlveda, que tuvimos la suerte de conocer en México. Entonces, si yo comienzo con cabeza, yo les diría, con esta imagen, si es la que puedo obtener, es la básica que yo debo de tener.
Eh, es la básica que yo debo de conseguir. Así que por favor, eh, bájame un poquito el televisor, por favor, o el celular. Un momentito, por favor. Disculpen la falla, la falla técnica en este momento. Eh, entonces, como les estaba diciendo, la revisión de cráneo básica, esta es la imagen que ustedes se deben de grabar. Pero también, o sea, hay guías que son más detalladas, no le presten tanta atención a esta parte, pero sí habla de todo lo que uno podría revisar en el cráneo del primer trimestre. Como les dije, el corte básico, el corte que yo quiero que ustedes se lleven en el día de hoy, es la imagen en alas de mariposa, pero sí se pueden hacer más adelante revisiones completas de lo que es el sistema nervioso central desde tan temprano como es el primer trimestre. Por ejemplo, a nivel de cuello, la apariencia normal, miren qué básica que es la famosa situación en el corte sagital de primer trimestre, porque de aquí uno comienza a derivarse a otro tipo de corte. Por ejemplo, solamente amplío la ventana y ya tengo el famoso corte de la translucencia nucal, que es realmente muy importante, pero me permite también evaluar estructuras también del sistema nervioso central, como por ejemplo la línea media. Miren, al hacer este corte no solamente debo de fijarme que tengo una TN, sino que también la integridad del cráneo, puedo ver también el hueso nasal, la punta de la nariz, puedo ver el paladar, o sea, tengo que aprovechar cada uno de los cortes para ver el mentón, para ver cada una de las estructuras básicas de cada una de las secciones. Todo esto, si ustedes revisan la guía ISO, la de la FETAL, dice si después del consentimiento informado y un operador certificado. O sea que si yo aprendo a hacer el corte, tengo que respetar la ampliación, todos los requisitos de imagen, el tipo de corte que me piden, porque si yo no lo respeto, realmente no tendrán validez mis medidas. Miren la cara, por ejemplo, la cara ahora ha ido agarrando más auge, no solamente ver los ojos y el cristalino, también el hueso nasal, pero también las integridades, porque ahora se nos pide no solamente de que el bebé nazca, sino que nazca bien. Entonces, si nos falla la detección de alguna de estas, entonces, como les mencioné al inicio, si yo no respeto los cortes, o sea, no hago mi corte sagital, mi corte, en este caso axial o transverso del cráneo o el coronal, pues algo se me va a escapar y entonces ahí es donde uno patina y termina perdiendo la oportunidad de detección de patología. Por ejemplo, el corte del triángulo nasal va a ir agarrando abajo también, ya aparece en la calculadora de la fetal, y es un corte pues que antes no se les paraba mucha bola, como dirían en el buen nicaragüense. Miren, por ejemplo, otros de los cortes miren que todo está basado en el mismo corte sagital ampliado de la parte superior de la cabeza, o sea, todo lo que les estoy diciendo está sacado de un solo corte, pero también yo puedo evaluar estructuras como el trocoencefálico, el cuarto ventrículo, que esto en la actualidad ha agarrado también auge porque es parte de lo que es la translucencia nucal interna y la detección de lo que son los defectos del tubo neural, en este caso abiertos de manera indirecta. Entonces, todo esto parte de un solo corte. O sea, yo solamente tengo que agarrar al feto en su posición sagital y hacerle una ampliación al tercio superior. Y ahí ya imagínense todos los órganos que estoy valorando. Miren, aquí está otro del triángulo retronasal. Aquí hay otro ejemplo también de la integridad del labio, así como del cristalino. Todo esto, como les dije, partiendo de solamente el tercio superior del feto.
¿Qué recomendaciones doy? Porque siempre hay muchos trucos. ¿Yo qué hago? Me voy al corte del diámetro biparietal y roto mi transductor 90 grados. Ahí me permite quedar en un corte sagital prácticamente del feto. Mido la longitud y después hago la ventana en el tercio superior, ya con zoom. Y eso me permite perfectamente, solamente girando la mano, quedar hacer prácticamente todos los cortes que les he mencionado hasta el momento en un solo tiempo y en un solo paso. Si yo comienzo a descender en el feto, miren otro que es muy importante. Como les he mencionado, ¿qué quiere decir? Que no es posible que se nos sigan pasando defectos del tubo neural. Hasta he visto pasarse raquiquisis completa en ultrasonidos, no solo del primer trimestre, sino estructurales, que nos sugiere que o tengamos más cuidado o tengamos eh, la pericia de tomarnos el tiempo, porque al final nosotros somos los responsables de estos cortes. Entonces, desde la integridad de la piel hasta la columna en sus cortes longitudinales y axiales se tienen que verificar. Aquí me hace falta el corte coronal también, que ahora está haciendo auge, que lo podemos ver en este. Tenemos, miren, un corte sagital, un corte axial o transversal y el corte coronal de la columna. Todo eso nos permite valorar distintas partes y asegurarnos de que la columna esté de manera íntegra. Entonces, la anatomía, como les dije, vamos haciendo una revisión cefalocaudal, comenzando con cráneo, cara, columna. Y eso nos permite ya valorar completamente lo que es el sistema nervioso del feto desde tan temprano como el primer trimestre. Cuando yo valoro tórax, siempre comienzo valorando que el tórax sea, bueno, simétrico en su totalidad y la forma de la circunferencia, pero los campos pulmonares tienen que rodear al corazón. Y el órgano de mayor relevancia, creo yo, en detección de anomalías en el primer trimestre después del sistema nervioso, incluye corazón como algo muy, muy básico e importante, porque ya sabemos que las anomalías cardíacas están asociadas a falla en la continuidad del embarazo, o sea, el bebé puede fallecer y que es muy probablemente esté asociada hasta anomalías congénitas, llámense cromosomopatía. Entonces, ¿qué nos termina pasando? De que este bebé no llega a la revisión del segundo trimestre y me dicen, pero yo tenía un primer trimestre que estaba normal y ahí es donde, como les digo, está la responsabilidad a la hora de realizar este estudio. El corazón, el clásico son las cuatro cámaras, que lo importante es la simetría, que siempre uno dice, valorando corazón, no se debería valorar corazón buscando el corazón, sino buscando que esté una costilla a cada lado a nivel de las cuatro cámaras, porque eso nos asegura que realmente estamos en dicho corte. Si yo tengo dos costillas a un lado y una al otro, probablemente no estén en cuatro cámaras. Importante que este tema se valora por lo general con el doctor Pavón y es de los que más insiste y hay seminarios y talleres de esto. En el primer trimestre básico sí el corte de cuatro cámaras, pero sí es posible comenzar a valorar los otros cortes, por ejemplo, que este es el que se llama primer corte de Jagger, ahí lo van a ver con calma en ese capítulo, porque corazón, aunque yo les dije que se mira la simetría de los pulmones, realmente corazón se comienza a valorar desde el corte de abdomen superior. ¿Por qué? Porque tengo que ver la ubicación de los grandes vasos para darme cuenta y no se trate de un isomerismo o otra patología que haya un cambio en la entrada de los vasos al corazón. Puedo tener un corazón que para mí está normal en cuatro cámaras, pero puede haber una alteración en este primer corte. Entonces, si yo lo traspolo a los cortes de Jagger, el cuatro cámaras es apenas el segundo corte de Jagger, perdón. Siempre debería de verlo buscando hacia el ápex. Este es el famoso corte que le dicen apical y este es un corte subcostal, le dicen en algunas ocasiones, sobre todo los pediatras, porque lo que veo es una valoración en transverso del tabique. Eso me permite ver que el tabique esté completamente íntegro, porque recuerden que las comunicaciones interventriculares son de las patologías más frecuentes y son una de las que ya se pueden evaluar desde tan temprano como el primer trimestre.
También ya estos son cortes más avanzados que se utilizan sobre todo en el segundo trimestre, pero se pueden tratar de realizar desde el primer trimestre. Y esto nos permitiría una valoración completa del corazón. Estos también se consideran cortes especiales, que son los cortes sagitales, que nos permiten valorar la salida de la aorta y la entrada de las cavas al corazón, y completando toda la valoración anterior que yo les mencioné con anterioridad. Si yo consiguiera todos los cortes anteriores, la probabilidad de que se me pase una cardiopatía, sobre todo compleja, es menos del 5%. Muy excelente para un primer trimestre y una detección temprano, y la asesoría sobre todo a los padres del pronóstico sobre todo. Patologías que otras, que estas las van a ver sí o sí o sí o sí, se las van a encontrar, y afortunadamente pues afortunadamente para nosotros, desafortunadamente para los pacientes, siempre hay patologías de la pared abdominal. Tuve la suerte ayer bueno, la suerte de estar de turno, entre comillas, pero ayer me nació un bodiestal que fue detectado de 12 semanas, y pues se tuvo que proceder a realización de la intervención. El bodiestal es uno de los defectos más serios de la pared abdominal, y se puede detectar tan temprano como de 12 semanas. La persona que lo realizó fue un médico general, la detección, porque lo que mira es un feto que está completamente adherido a la pared, y dice, pues esto está fuera de lo normal. Entonces, tal vez al inicio yo lo que les pediría es de que no sé qué es lo que tiene, pero trataré de buscar a una persona, tal vez si no lo logro, saber de mayor experiencia, para que me ayude y me asesore, y entre varios pensemos qué es lo que tienen. En el caso de la evaluación pues, del sistema renal, se prioriza que el sistema renal... No se escucha, doctor. No se escucha. ¿En qué momento perdieron el audio? Sí se escucha. ¿Se escucha? ¿Se escucha o no? Clarito, clarito, doctor. Tal vez la doctora se le Bueno. fue la Sí, se señal, no sé. escucha. Vamos bien hasta aquí entonces. Sí, vamos bien. Vamos bien. Lo otro que se me olvidó decirle, me pueden detener en alguna de las imágenes si quieren alguna aclaración, porque realmente esta clase, pues sí, la considero una de las más importantes, porque es prácticamente el estudio morfológico, y el estructural, el que más lleva más detalles. Y es donde nosotros, pues, la verdad que patinamos la mayoría, porque la búsqueda de malformaciones es fundamental en el ultrasonido, pues es una de las razones más importantes de ser. Volviendo a los defectos a nivel de estos planos, pues, esperen, me voy a poner el cursor de nuevo. Entonces tenemos que, por ejemplo, en este corte, este es un corte coronal, pero miren, ya comienzan a verse las pelvises renales. Realmente el líquido amniótico, recuerden de que estamos hablando de primer trimestre. Todavía no, los riñones no han ocupado su función, pero ya se pueden ver defectos a nivel de líquido amniótico, que quiere decir de que en este caso, con método subjetivo, no se utiliza ni el bolsón único ni el lila todavía. Entonces, el método subjetivo, ¿cuál es el problema que tiene? Que es muy operario dependiente. O sea, para mí, yo te puedo decir, para mí está disminuido, para otro está normal. Entonces, depende mucho de la experiencia del operador. Entonces, desafortunadamente no tenemos una medida tan exacta en lo que es el primer trimestre en evaluación de líquido amniótico. Además que puedo tener estos riñones morfológicamente que yo los vea normales, pero a la hora de que funcionen, pues realmente no son funcionales. Entonces, que se nos pase un defecto a nivel renal en la parte funcional, pues es muy probable en este trimestre, pero sí hay que tratar de valorarlo lo mejor posible. El cordón umbilical, como todos sabemos, debemos de tener el conteo de los vasos, la famosa 2 arterias, una vena, y también la inserción a nivel de la pared, sobre todo la entrada, porque ahí ya podemos comenzar a pensar en defectos de tipo onfalocele. En cuanto a las extremidades, siempre se deberían de revisar los 3 segmentos. Eso a mí me toca la clase de displasias esqueléticas,
y es importante, pues, sobre todo el conteo de los dedos y ver que estén completos, porque pueden haber defectos y son marcadores también de problemas genéticos. Por ejemplo, la ausencia de radio te pudiera orientar una X patología. O, por ejemplo, ¿por qué nosotros medimos fémur? A pesar que no aparece en la calculadora para datar edad gestacional, porque puede ser el primer pivote para pensar en una displasia esquelética. Entonces, aquí tengo ejemplos de que deberíamos de contar desde los dedos de la mano, el pie, tibia y peroné, hasta se debería de poder medir el pie. Siempre existen tablas de normalidad para uno decir que el tamaño es adecuado, ¿no? Entonces, el conteo es más que todo y la morfología. Tampoco voy a pedir que comiencen a medir cada uno de los segmentos desde el primer trimestre. Si está para el estructural, si está diseñado pues el estudio que sí se deberían de medir. Los 3 vasos, como ya les había mencionado, y miren, cuando yo respeto todo lo que yo mencioné, miren el porcentaje de detección. No es perdonable y eso sí que nos lo van como les dije, nos lo van a achacar y nos lo van a cobrar grandemente. El acráneo, la anencefalia, un anectopicorte cordis, perdón, que se nos pase, pero también miren que no hay detección de tal vez una genesia del cuerpo calloso, pero tampoco podría haber tal vez una masa pulmonar se nos pudiera ir si es extralobar sobre todo. Y miren qué pobre es entre el 1 y el 49 de ciertas patologías, sobre todo el sistema nervioso central. Entonces, tengamos cuidado en tampoco suicidarnos cuando se nos pase alguna del lado derecho de la pantalla, pero es muy, como les dije, muy cuestionable cuando se nos pasa alguna del lado izquierdo. Entonces, es difícil decirle, pues mire, yo tenía un doble tracto de salida del ventrículo izquierdo con un FALOP y se me pasó porque solo el porcentaje del 50%. Sí se nos puede pasar, quiere decir, pero deberíamos de tratar de que ocurra lo menos posible. Es cierto que a pesar de que la guía existe, pero todo está operario dependiente. Tenemos que saber que también los equipos disponibles, no todos los equipos son de la igual calidad. No es lo mismo el que tiene el Voluson Veo S8 que el que tiene pues un Mindray de P10, pues que son más de baja gama que le dicen, y esos equipos pues probablemente te dificulten pues la evaluación de los órganos. Lo que te ayuda el equipo de gama alta es que las estructuras te las definen con mayor claridad y son mucho más ergonómicos para el operario, más amigables, más humanizados tal vez. Entonces son más fáciles y más fáciles de interpretar dichas imágenes, pero siempre son operarios dependientes, o sea, la configuración de mi equipo tiene que ser la ideal para esta paciente, porque si no, por mucho evolución que yo tenga, si yo no sé operarlo, pues no le voy a sacar el provecho en el jugo a este. Aquí hay ejemplos de anomalías, por ejemplo, el cráneo, se mira clarito la ausencia de la bóveda craneal. Miren lo que les estaba diciendo, las alas famosas de mariposa, y miren la holoproencefalia lobar, no tengo más que un ventrículo único y está funcionando lo que es la línea media. Entonces, hay defectos que no son perdonables, como les dije, pero es más probable que se te pase un encefaloceles, aunque no debería, pues. Miren malformaciones tan severas. Las displasias esqueléticas, pues también son detectables en este trimestre. Una TN aumentada, recuérdense, la van a ver en la clase con el doctor, no todas son patológicas, pero sí nos orientan de que algún problema hay y las displasias son uno de ellos. La forma y el tamaño de la nariz, de la cara, del mentón, todo esto nos debe de orientar a que hay algo que está saliéndose de control. Miren, por ejemplo, ¿quién no va a notar que tiene una mega vejiga? O sea, una mega vejiga es fácil de detectar, pues. Lo importante es estudiarla, o sea, todo esto son signos y síntomas que al final tenemos que sindromizarlo y completar los estudios. Pues eso ya será otro nivel, pero
tenemos que saber pues que lo que estamos detectando es algo que se tiene que proceder al estudio. El famoso hernia fisiológica, recordemos pues de que eso es en embarazos de 12 para abajo. Hay que tener cuidado pues de también estar sobrediagnosticando y preocupando a los padres. Pues. Otros defectos de pared, aquí está la gastroquisis que es paraumbilical. Ya sabemos de que no está incluido el cordón umbilical, por eso lo del Doppler en la imagen. El famoso teratoma sacrococcigio, pues que es la anomalía, el tumor sacro más frecuente, y este tiene sus estadios y todo. Y entramos a la parte final que si yo evalué a un gemelo, imagínense lo que me toque cuando tengo que revisar a los dos gemelos. Tengo que hacer el mismo procedimiento que les había mencionado. Y en esta semana se vuelve a hacer hincapié que tengo que aprender a adaptar este embarazo. ¿Con qué CRL me quedo con los dos gemelos? No hagan eso, muchachos, que he visto que hay gente que agarra los dos, los divide y saca un promedio. En lo que está dicho en la guía ISOP es que es el más grande de los dos CRL. Si yo tengo dos gemelos, la edad gestacional de este embarazo se da por el CRL de mayor tamaño, lo que me dé como edad gestacional. La ubicación, por lo general, yo dejo siempre el que está en la parte derecha de mi abdomen materno y trato de dejar el B, el que está en mi abdomen izquierdo, para siempre tener esa observación de que cuál es el A, porque en un estudio le pongo A a uno y B al otro. Entonces, eso es lo que está normado. La inserción del cordón, donde está ubicado sobre todo, y como les mencioné, la comparación de qué es bicorial o monocorial, porque eso es lo que me data lo que yo tendré que dar seguimiento. Entonces, miren la diferencia entre los dos signos para saber la corionicidad. Este grueso porque tiene tejido, el signo de Landa, porque tiene tejido placentario en medio, y este es muy fino porque tiene un tejido que solamente es la membrana que los divide, y ese es el famoso signo de la T. Si no hay membranas, pues ya sabemos que se trata de un monocorial monoamniótico, que yo en lo personal no he tenido la suerte de ver ninguno, porque son muy escasos, son el porcentaje prácticamente que, que no se van a enfrentar todos los días. Pues. Eh, ¿Qué es lo que debemos de ver en este tipo de embarazo? Pues que las pacientes, pues, lo que debo de valorar ya es los bebés estén vivos. ¿Cuánto tienen de edad gestacional? ¿Cuántos fetos son? Porque yo estaba ahí poniendo el ejemplo de los gemelos, pero existen los trillizos, cuatrillizos, quintillizos, dependiendo del favor que nos hagan nuestros colegas de biología reproductiva, el determinar se solicita la valoración, miren, anatómica, que fue toda la clase de hoy, y el riesgo de aneuploidías, que lo van a ver con el doctor. Muchas malformaciones se pueden desarrollar más adelante, como les estaba diciendo. Hay malformaciones, por ejemplo, que son por disrupción o por problemas de migración, en el caso del sistema nervioso central, que se presentan en el tercer trimestre, entonces no son valorables en este trimestre. Eh, la corionicidad debe quedar documentada en este paso. Si ya tenemos la evaluación tanto del primero como de los embarazos únicos y de gemelos entre las 10 y 14 semanas, solo me queda restar pues agradecerle la atención y continuar con la clase, creo, del doctor Altamirano. No sé si hacemos las preguntas al final o en medio, Altamirano. No, pues bien. Preguntamos aquí, muchachos, o preguntan al final. Como usted indica, doctor. Seguí, Altamirano, pues, para que terminemos. Y tal vez les salen preguntas a ellos, no salen a nosotros. Deja de compartir un momento.
Tú dijiste Altamirano. Espérame, voy. Ok. Muy buenas noches. Soy el doctor Luis Altamirano, especialista en ginecología y obstetricia, soy especialista en medicina materno-fetal. El día de hoy me va a corresponder abordar el tema crucial de la ecografía de primer trimestre, pero haciendo énfasis en los hallazgos patológicos y marcadores ultrasonográficos que nos sirven como marcadores de anormalidad. Al final de esta sesión, ustedes van a poder reconocer los marcadores de anomalía en el embarazo temprano, comprender su importancia diagnóstica, identificar su apariencia típica en la ecografía. La introducción de la medición de la translucencia nucal como método de cribado de aneuploidías entre la semana 11 y 13-6, pues ha revivido o reavivado el interés en la valoración anatómica fetal temprana. Entonces, en esta ecografía nos va a permitir medir lo que es la translucencia nucal, evaluar la presencia de hueso nasal o paladar, como mencionaba el doctor Chávez, medir frecuencia cardíaca fetal, observar flujo de la válvula tricúspide, ducto venoso, etc. Además de que nos ayuda a datar con precisión lo que es la semana gestacional del embarazo. Eh, Toda embarazada tiene un riesgo basal de tener un hijo con aneuploidía. Este riesgo se ajusta según la edad materna y los hallazgos ecográficos. Y en la actualidad, pues también se habla de estudios bioquímicos que podamos realizar en estas pacientes. Hay una nueva evidencia de que el test combinado eh, va a mejorar aún más el screening de tal forma que se llevan a cabo menos pruebas invasivas en el diagnóstico. Se diagnostican mayor número de fetos que tengan aneuploidías y este screening, pues obviamente que ha mejorado y puede conseguirse mediante la adición de una serie de nuevos marcadores ecográficos. La tasa de detección que podemos tener con este estudio alcanza hasta un 90 o un 95% de detección. Y las pruebas invasivas pues, se han reducido hasta alcanzar de 3 a 2,5% el uso de estas pruebas. Ok, la translucencia nucal, pues ya sabemos que es esa zona negra que se encuentra detrás del cuello fetal y que podemos visualizarla a través del ultrasonido. Esta es producida por la colección de líquido por debajo de la piel y se observa pues obviamente en todos los fetos entre la semana 11 y la semana 13 y 6 días de embarazo. En los fetos con trisomía 21, por ejemplo, y en otras anomalías, el tamaño de esta translucencia tiene la tendencia a ser mucho mayor que en los fetos normales. El feto, para su medición, el feto debe de estar en una posición neutral, debemos obtener lo que es un corte sagital y la imagen pues debe de estar bastante ampliada hasta que solo incluya lo que es la cabeza fetal
y el tórax superior, como en el caso de la imagen número 1. Debemos evitar sobre todo los cortes en donde el cuello fetal esté hiperextendido, porque obviamente eso nos va a dar un error en la medición de la translucencia nucal. Para la medición de esta translucencia, vamos a hacer la colocación de los calipers de forma correcta, o la forma correcta para la medición es colocando los calipers in to in para hacer la medición de la translucencia, como una distancia máxima entre lo que es la membrana nucal y el borde del tejido blando que recubre la columna cervical. Y el punto de corte en este caso para la medición es menor de 3.5 milímetros. Eh, un amplio rango de anomalías fetales pues han sido descritas en fetos que tienen una translucencia nucal aumentada. Dentro de ellos se incluye lo que son los defectos cardíacos mayores, el oncolocele, la megavejiga, las anomalías esqueléticas. Hablando de la frecuencia cardíaca fetal como marcador. Se dice que en la trisomía 21, la frecuencia cardíaca fetal se encuentra levemente aumentada hasta en un 15%. En la trisomía 18 vamos a tenerla disminuida hasta en un 15%. Y en la trisomía 13, la frecuencia cardíaca fetal está significativamente aumentada hasta en el 85% de los casos. Como marcadores ecográficos adicionales, vamos a tener lo que son el hueso nasal y el ángulo facial, lo que es el ductus venoso y el flujo tricuspidio. Requieren, para la medición de estos marcadores, se requiere un entrenamiento bastante apropiado del ecografista, que tenga una certificación de su competencia, que es lo que están haciendo ustedes en este diplomado, para poder llevar a cabo este tipo de ecografías con estas mediciones de estos marcadores. Para examinar el hueso nasal y el ángulo facial, va a ser necesario obtener una imagen del perfil de la cara fetal exactamente a nivel de la línea media, como es este caso. Que se defina principalmente por la punta de la nariz, que es una zona brillante y de forma rectangular, y la forma rectangular de lo que es el paladar. Aquí, por ejemplo, podemos visualizar la punta de la nariz y el rectángulo que equivale al paladar. Así también podemos visualizar lo que es el diencéfalo a nivel del centro, que es esta parte de acá, y la membrana nucal, ¿verdad?, en la parte posterior, que es lo que va a determinar también la translucencia. Se considera que el hueso nasal va a estar presente si este es brillante y que la piel que lo recubre también se visualice, como en este caso. Aquí podemos perfectamente visualizar la presencia del hueso nasal, a diferencia de esta otra imagen, en donde se encuentra ausente, porque obviamente no está visible el brillo del mismo, ¿ya? O la piel que lo recubre, la piel inferior que lo recubre, pues tampoco es visible, que, como en este caso. Miren, es notable la diferencia entre un hueso nasal ausente y un hueso nasal presente. El ángulo facial también importante a tomar en cuenta, que viene definido por lo que es la intersección de dos líneas, una sobre la superficie superior del paladar
y la otra que une lo que es la punta más anterior y superior del paladar con la frente fetal. En los fetos cromosómicamente normales, este ángulo facial pues disminuye con la longitud craneocaudal, ¿ya? Entonces, también es uno de los marcadores que podemos hacer la medición del ángulo facial eh, para, en el caso de neoplasia. Cuando hablamos del ductus venoso es una onda trifásica con un flujo anterógrado que tiene obviamente tres características. Un pico de máxima velocidad que corresponde a la sístole ventricular, un segundo pico en la diástole ventricular precoz que equivale al llenado pasivo ventricular y un valle que demuestra la velocidad mínima durante la contracción, que este corresponde a la sístole auricular, que es la que corresponde a la onda A. Para la correcta valoración del flujo del ducto venoso, debemos de tener al feto, no debe de estar en movimiento, no debe de estar completamente quieto. Debemos de ampliar la imagen al máximo para que el tórax y el abdomen del feto ocupen toda la pantalla. Y finalmente utilizar lo que es el Doppler Color para demostrar la presencia de lo que es la vena umbilical. Por ejemplo, acá tenemos vena umbilical, el ductus venoso, que es esta área un poco que se continúa prácticamente en la entrada de la vena umbilical. Luego, esta porción donde podemos visualizar el aliasing, que corresponde al ductus venoso. Luego de eso está la aorta, que es esta que recorre acá, la aorta y el corazón. Esta es la forma más adecuada para poder visualizar el ductus venoso y poder hacer la medición de esta, donde vamos a colocar el volumen muestra a ese nivel donde se da el aliasing para poder isonar y poder visualizar el espectro de onda del mismo. Cuando hablamos del flujo tricuspidio, la válvula tricuspidia, recuerden que separa el ventrículo derecho de la aurícula derecha. Y normalmente la sangre pasa a través de esta válvula en su paso de la aurícula hacia el ventrículo. En algunos casos, las válvulas pueden tener un flujo en dirección opuesta o retrógrada a la normal, al ventrículo, y de qué pasa del ventrículo hacia la aurícula, y es lo que se conoce como regurgitación tricuspidia. Cuando el flujo es retrógrado, que va del ventrículo hacia la aurícula, es cuando tenemos el efecto de la regurgitación. Vamos a considerar que hay regurgitación tricuspidia si el flujo es mayor a 60 centímetros por segundo, como en este caso. Miren, por ejemplo, este es el flujo normal de la válvula tricuspide, pero cuando tenemos una onda espectral mayor a 60 centímetros por segundo durante más del 50% de los ciclos cardíacos, es lo que consideramos que hay presente una regurgitación tricuspidia. Y en este caso, pues obviamente, esta está asociada a aneuploidías, especialmente trisomía 21. Cuando hablamos de los defectos cardíacos, las cardiopatías, recordemos que son los defectos congénitos más comunes. Se encuentran en 8 de cada 1000 embarazos. Y por lo general, la mitad no, pues, no causan problema, no requieren de tratamiento, pero la otra mitad se clasifican como cardiopatías mayores que son letales y que requieren de tratamiento después del nacimiento.
En los fetos cromosómicamente normales, las posibilidades de tener un defecto cardíaco mayor, pues aumenta con el incremento de la translucencia nucal. Recordemos que el examen del corazón, pues en este caso es mucho más difícil a las 12 semanas que a las 20 semanas, porque obviamente el tamaño del corazón es más pequeño. Aunque muchas de las malformaciones podemos diagnosticarlas a esta edad gestacional y las podemos confirmar a la semana 20 cuando hacemos el tamizaje o screening de estructural. Cuando hablamos del onfalocele, otra de las anomalías fetales que también podemos visualizar a esta edad gestacional, podemos observar el onfalocele en uno de cada 1000 fetos. Aproximadamente la mitad de los fetos con faloceles tienen defectos cromosómicos, principalmente lo que son la trisomía 18 y otros tipos de serias anomalías que pueden correlacionarse con la presencia de esta anormalidad. Es obviamente evidente tener la protrusión de las estructuras abdominales, que es lo que va a diagnosticarnos esta anomalía a esta edad gestacional. La megavejiga, cuando el diámetro de la vejiga es de 7 a 15 milímetros, es decir, estamos ante una megavejiga. La posibilidad de defectos cromosómicos, principalmente trisomía 13 y trisomía 18, en estos fetos que presentan megavejiga, es de hasta un 20%. Eh, en el grupo de fetos cromosómicamente normal, la megavejiga, pues obviamente pues, desaparece. No vamos a tener medidas, vamos a tener medidas por debajo de 7 milímetros. Por otro lado, cuando hablamos de megavejiga con medidas superiores a los 15 milímetros, la posibilidad de defectos cromosómicos alcanza hasta un 10%. Para el grupo cromosómicamente normal, pues habitualmente la vejiga va en crecimiento progresivamente, dando lugar a lo que es el daño renal. Es decir, cuando tenemos una megavejiga, este grupo de fetos habitualmente terminan eh, con crecimiento progresivo que ocasiona obviamente lo que es un daño renal y es claramente evidente tener una imagen normal en donde tenemos una vejiga menor de 7 milímetros a tener esto, donde podemos visualizar un incremento del diámetro vesical que es claramente evidente. Además de las anomalías encontradas en feto con TN aumentada entre esta semana 11, 13, 6, existe también una variedad de anomalías fetales que pueden ser diagnosticadas, tales como son la cráneoanencefalia, la holoprosencefalia y algunos casos de espina bífida, que es lo que vamos a abordar a continuación. Cuando hablamos de acrania-anencefalia, en esta malformación que es letal, el cráneo no se forma y el cerebro, pues obviamente, se daña de forma severa. Esta anomalía se encuentra en uno de cada 1000 embarazos y la causa en más del 90% de los casos pues es desconocida hasta esta fecha. La holoprosencefalia es otra condición letal también en la cual el cerebro no se va a desarrollar en dos hemisferios como comúnmente ocurre. Recuerden lo que decía el doctor Chávez anteriormente, el signo de alas de mariposa. Esto es lo que esperamos normalmente en estos fetos a esta edad gestacional. Tener este signo de alas de mariposa es lo normal. Si no lo tenemos, como en este caso, ya estamos prácticamente ante un proceso de holoprosencefalia. Frecuentemente se asocia a anomalías de la cara, tal como puede ser el paladar hendido, y también se encuentra en uno de cada 10.000 recién nacidos vivos. La mitad de estos casos los vamos a asociar a la trisomía 13.
La espina bífida, por último, que es un fallo en el cierre de la columna vertebral, dando lugar a lo que son las lesiones de los nervios que se dirigen hacia las piernas, lo que va a producir, obviamente, una parálisis de estos miembros y a nivel de la vejiga provoca lo que es incontinencia en estos fetos. Es también perfectamente evidente poder visualizar estos defectos a esta edad gestacional con una protrusión a nivel de la columna vertebral o a nivel de cabeza, la presencia de lo que es el signo de limón, que miren cómo deforma completamente el cráneo por la tracción de las estructuras a nivel inferior, ocasionando lo que es el signo de limón. En el 10% de los casos de espina bífida, estos se ven asociados a lo que son las anomalías cromosómicas a pacientes con diabetes mellitus o a pacientes que tienen la necesidad de ingerir ciertos fármacos, como por ejemplo los antiepilépticos. Pero en la mayoría de los casos de espina bífida, perdón, la causa también es desconocida. De ahí la necesidad de hacer el screening de forma temprana también. En conclusión, la ecografía de primer trimestre no solo permite datar el embarazo y calcular el riesgo cromosómico, sino que también abre una ventana crítica para poder detectar las anomalías estructurales importantes y su correcta ejecución y análisis por el personal entrenado, pues obviamente que salva vida y mejora el pronóstico fetal. ¿Sí? Gracias por su atención. Muchas gracias, doctores, por la clase. ¿Tienen alguna duda, alguna Bien, pregunta, muchachos? así es. ¿Tienen dudas o preguntas, chicos? Doctor, una consulta. Bueno, una pregunta. Una paciente de arriba de los 40 años que está embarazada, se hace el rastreo del primer trimestre, ¿verdad? A las 12 y pico semanas, translucencia nucal normal, pero al calcular, ¿verdad? Tiene un riesgo intermedio de cromosopatía, se hace la alfa-fetoproteína y le sale baja, pues la alfa-fetoproteína. Esto significa que existe un riesgo, o cuánto, me pregunta es cuánto, con estos marcadores, cuánto sería el riesgo para decir pues que hay una cromosopatía o que nazca el bebé con una cromosopatía. Podemos, miren, todos utilizamos la calculadora de la fetal, ¿no? Sí, Todos la esa es la conocemos. que nos ha indicado en la clase que debemos de utilizar. Entonces, miren, la calculadora de la fetal se basa en las tablas que les presentó el doctor de los riesgos, de cuánto te suma el hueso nasal, pero cuánto te resta también al riesgo. O sea, cuánto te suma la TN aumentada y cuánto, no aumentada, porque lo que te pide es un valor. ¿Cuánto te suma cuando tiene 3.5 o cuánto tiene cuando tiene 2.5? Entonces, una paciente de 40 años se te puede ir de riesgo intermedio a riesgo bajo con los otros marcadores. Por ejemplo, el hueso retronasal, los emergentes que le dicen en la actualidad, el ducto venoso, ¿cómo es que se llama? Un ducto venoso normal, un hueso nasal presente, una regurgitación tricuspidia que no sea significativa, el valor que le puso el doctor. Todo eso te lo puede ir tirando desde un riesgo intermedio hacia un riesgo bajo. Por el contrario, hay marcadores que al ser positivos, o sea, no puedes solamente valorar la edad, porque marcadores positivos también te la pueden tirar a alto riesgo en la calculadora.
¿qué es lo que se debería de sugerir? Pues realmente si estamos emergente y todo está normal, acordate que lo que te va a marcar, digamos que te ponga una en 700, o sea, ¿qué es lo que te dice? Una de cada 700 mujeres con estas características, con estos marcadores, va a tener una anomalía, pero hay 699 que no, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado en la asesoría, porque no le puedes decir que una paciente con riesgo intermedio, si ya el riesgo intermedio, la sospecha de marcadores te da con una paciente de 40 años, pues idealmente se debería ofertar aunque sea el cariotipo o microarreglo, pues si fuera posible. Pero recordar la limitación que tenemos en el país, entonces tenés que tener una sospecha muy alta. Si ya no hay ninguna otra anomalía congénita, porque la calculadora completa hasta te pide anomalías congénitas. Por ejemplo, un onfalocele te lo puede disparar directamente a alto riesgo. Entonces, si ya no encontrás ninguna anomalía congénita, pues te la va a tirar a riesgo bajo, probablemente, esa misma paciente de 40 años. Entonces, tenés que utilizar la calculadora para que te guíe y te indique. Si la sospecha es muy fuerte, pues ofertar la biopsia de vellosidades si es muy temprano o la inocentesis si ya pasaste las 16 semanas, pues. Pero hay que tener cuidado con la asesoría genética en estos marcadores. Ok, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Miren que el primer trimestre es bien importante, la parte de los marcadores y esa parte. ¿Algo más, pues, para que nos vayamos a descansar todos? Doctor, una pregunta en relación a su clase. Eh, Dijimos que obviamente para adaptarle las estacionales con la LCR. Sí, Entonces ya usted habló pues de las características que vamos a medir al fetito en este caso, ¿verdad? así Pero mi es. pregunta es, ¿siempre este fetito tiene que estar viendo hacia arriba? Porque he visto fetos, usted sabe que en esta semana se mueven mucho, se están Ajá. moviendo mucho, se están moviendo mucho, entonces ahí tengo esa, si tiene que estar siempre La viendo hacia validez, arriba o la espero que validez, cambie. sí, Eso. la validez desgraciadamente de estos cortes, muchachos, es tratar de agarrar la imagen a como está indicada. Por ejemplo, no solo para CRL, no puedes medir la TN con el feto viendo para abajo, menos en un corte coronal o hiperflexionado, porque esos milímetros te pueden cambiar mucho la valoración. Entonces, desafortunadamente, o cambiar de posición la mano, porque tenés que aprender eso, o lo moves estimulándolo, o la mandas a caminar si es posible, pero para que tenga validez realmente, según la guía ISO, la calculadora de la fetal, todas tus medidas de estos marcadores es así como te los describimos en la clase y así como te puso los marcadores el doctor, sobre todo con los marcadores. O sea, las imágenes tienen que cumplir todos los requisitos y el requisito básico del CRL sí es que sea un corte sagital viendo hacia arriba. Ok. ¿Alguna otra, muchachos? Yo entiendo, en una brigada, pues, que te estés matando, pues, al final uno lo acepta, pues, como dicen, pero si me preguntas un guía, tiene que ver para Sí, arriba, no es lo correcto. sí. Igual para ducto venoso, igual para ATN, todo eso desafortunadamente es su posición. ¿Alguna otra consulta? ¿Qué decís, Altamirano? No, pues listo, si no tienen ninguna duda, chicos, pues, buenas Agradecer noches. y pasar buenas noches, pues, a todos. Se les agradece. Buenas noches. Buenas noches, Buenas Gracias. doctor. noches, doctora, Muchas doctores, gracias, buenas noches. muchas gracias por la Buenas clase. noches a todos. Recuerden lo de la asistencia, ahí el ingeniero se lo puso en el chat.
Bueno, buenas noches. Buenas noches.